17 de septiembre de 2017. 1:42 de la madrugada. Carretera Federal 15, a unos 40 kilómetros al norte de Culiacán, Sinaloa. La lluvia llevaba más de una hora cayendo con esa persistencia lenta que vuelve resbaloso el asfalto y borra el sonido de los motores a la distancia. Los faros de los pocos camiones que pasaban por la carretera se reflejaban en el pavimento mojado como cuchillos blancos que cruzaban la oscuridad. A un lado del camino, casi escondido detrás de un viejo anuncio oxidado de cerveza, estaba el motel. El letrero de neón apenas funcionaba. 2 letras parpadeaban. Las demás llevaban años muertas. La pintura del edificio estaba descascarada. El techo de lámina vibraba con cada ráfaga de viento, y el estacionamiento era una mezcla de grava, barro y aceite viejo. En la entrada, bajo un pequeño techo de concreto, una sola lámpara amarilla iluminaba el mostrador de recepción. Ahí estaba el dueño. Un hombre de unos 70 años, delgado, espalda ligeramente encorvada, botas de cuero gastadas, pantalón de mezclilla oscuro y una vieja chamarra vaquera que parecía haber visto demasiados inviernos. Su cabello era completamente blanco, cortado muy corto, y su barba estaba descuidada, pero no lo suficiente como para parecer abandono, más bien parecía costumbre. Se llamaba Don Ernesto. Al menos ese era el nombre que aparecía en el registro del motel desde hacía 15 años. A esa hora no había huéspedes. Nunca lo sabía cuando llovía así. Don Ernesto estaba sentado detrás del mostrador con una taza de café negro que ya se había enfriado. Frente a él había un pequeño radio viejo que transmitía noticias a volumen bajo y un cuaderno donde anotaba las placas de los pocos vehículos que se detenían por la noche. Un hábito extraño para alguien que supuestamente solo alquilaba habitaciones por horas. A la 1:47, el silencio cambió. Primero se escuchó el sonido lejano de un motor grande. Después otro. Los faros aparecieron en la curva de la carretera. 2 camionetas pick-up negras avanzaban rápido por el pavimento mojado. Luces altas, motores grandes, suspensión levantada, llantas anchas llenas de lodo seco. No eran viajeros. Don Ernesto no se levantó de la silla. Solo levantó la mirada hacia la ventana. Las camionetas entraron al estacionamiento levantando agua y grava. Los motores se apagaron casi al mismo tiempo. Las puertas se abrieron. 4 hombres bajaron de la primera, 3 de la segunda. Todos jóvenes, todos armados. Sudaderas negras, botas tácticas, gorras bajas. Uno de ellos llevaba un rifle colgado del pecho. Otro tenía la mano apoyada sobre la empuñadura de una pistola cromada. Cruzaron el estacionamiento como si ya conocieran el lugar. La puerta de la recepción se abrió con un golpe seco. El primero en entrar dejó caer gotas de lluvia sobre el suelo de baldosas mientras se quitaba la capucha. Tendría unos 30 años. Mirada dura. Barba corta. ¿Tú eres el dueño? Don Ernesto lo miró unos segundos antes de responder. Eso depende de quién pregunte. Los otros hombres entraron detrás de él, ocupando el pequeño lobby como si fuera suyo. Uno de ellos miró hacia el pasillo de las habitaciones. Otro observó las cámaras viejas que colgaban del techo. El que parecía el jefe sonrió apenas. Somos gente del patrón. No dijo el nombre, no hacía falta. En Sinaloa, cuando alguien decía eso, todo el mundo entendía lo mismo. CJNG estaba moviéndose por esa ruta desde hacía meses. El hombre caminó lentamente hasta el mostrador y apoyó ambas manos sobre la madera. Este motel está en una buena ubicación, dijo. Carretera federal, poca policía, mucho tránsito de noche. Don Ernesto no respondió. El patrón quiere usarlo. Silencio. El hombre golpeó el mostrador con 2 dedos. Vamos a guardar vehículos aquí. A veces mercancía. Nada complicado. Uno de los sicarios caminó hacia la ventana para mirar el estacionamiento, mientras otro revisaba el viejo registro de huéspedes sobre el escritorio. Y claro, tú vas a cooperar. Don Ernesto tomó su taza de café, bebió un sorbo frío y la dejó de nuevo sobre la mesa. No.
La palabra cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Los hombres se miraron entre ellos. El jefe soltó una risa corta. Viejo, creo que no entendiste cómo funciona esto. Don Ernesto lo observó con calma. Lo entendí perfectamente. El sicario inclinó la cabeza. Entonces, explícame por qué acabas de decir que no. Don Ernesto no levantó la voz. Porque este lugar no está en renta. Los otros hombres empezaron a sonreír con esa mezcla de burla y amenaza que precede la violencia. Uno de ellos sacó lentamente su pistola y la apoyó sobre el mostrador. Mira, abuelo, dijo. La mayoría de la gente en esta carretera entiende rápido cuando hablamos. El jefe volvió a acercarse al mostrador. Te vamos a dar un día para pensarlo. Se inclinó un poco sobre el mostrador. Mañana regresamos y esperamos escuchar una respuesta diferente. Don Ernesto no dijo nada. Los hombres salieron de la recepción riendo. Las puertas de las camionetas volvieron a cerrarse. Los motores arrancaron. En menos de 30 segundos, las luces desaparecieron nuevamente en la carretera mojada. El motel volvió a quedar en silencio. Solo la lluvia. Y el zumbido del viejo neón. Don Ernesto permaneció inmóvil durante unos segundos. Después cerró el cuaderno de registro. Se levantó lentamente de la silla y caminó hacia el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones del fondo. Sus pasos eran lentos, pero seguros. Cuando llegó al final del corredor, abrió una puerta que siempre permanecía cerrada. Dentro no había camas. Había mapas, radios antiguos, un panel eléctrico modificado y una caja metálica con cerradura militar. Don Ernesto respiró profundo. 15 años viviendo en silencio. 15 años esperando no tener que volver a hacer esto. Mientras abría la caja, murmuró para sí mismo algo que nadie más escuchó. Supongo que ya era hora. Porque lo que esos hombres no sabían era que el viejo dueño del motel no se estaba preparando para irse. Se estaba preparando para la guerra. Y si quieres saber qué encontró exactamente dentro de esa caja y por qué 7 hombres armados iban a descubrir muy pronto que habían elegido el lugar equivocado para intimidar a alguien, quédate, porque lo que ocurrió la noche siguiente en ese motel todavía se cuenta en esa carretera. Cuando quieras, seguimos con lo que pasó cuando regresaron. La noche siguiente llegó con un cielo limpio y un aire frío que bajaba desde las montañas. A las 22:11, la carretera federal 15 estaba casi vacía. Solo algunos tráileres cruzaban hacia el norte, dejando una vibración profunda en el suelo cada vez que pasaban. El motel seguía igual que siempre. El letrero de neón parpadeaba. El estacionamiento estaba oscuro. La misma lámpara amarilla iluminaba la recepción. Desde afuera parecía un lugar abandonado, pero dentro algo había cambiado. Don Ernesto llevaba despierto desde las 6 de la tarde. Había recorrido cada habitación del motel con la paciencia de alguien que conoce cada tornillo, cada cable y cada grieta del lugar donde vive. Las puertas estaban entreabiertas, las cortinas corridas y varias bombillas habían sido desenroscadas a propósito. La oscuridad no era un accidente, era parte del plan. En la pequeña habitación del fondo, la caja metálica estaba abierta sobre una mesa. Dentro no había armas modernas ni explosivos militares, como cualquiera podría imaginar. Había herramientas. Un viejo revólver Smith & Wesson, 6 balas en un cilindro limpio, un par de radios portátiles, un pequeño kit de cables, fusibles y temporizadores, un cuchillo corto con la hoja perfectamente afilada. Pero lo más importante no estaba en la caja, estaba en las paredes. El motel había sido construido en los años 80, cuando las rutas del norte eran usadas por contrabandistas y transportistas que preferían no aparecer en registros oficiales. Don Ernesto lo sabía porque no había comprado el lugar por casualidad. Había elegido ese lugar. Durante años, había modificado pequeñas cosas. Nada visible, nada que llamara la atención. Interruptores escondidos, circuitos eléctricos separados, cerraduras manipuladas desde el interior de las paredes. Pequeños detalles que convertían el motel en algo muy diferente cuando alguien sabía dónde mirar. A las 23:38, el sonido llegó. Motores. Esta vez, 3 camionetas.
Don Ernesto estaba sentado en la oscuridad de la recepción cuando las luces aparecieron en la carretera. No se movió, solo miró el reloj sobre la pared. 23:41. Las camionetas entraron rápido al estacionamiento. Se detuvieron formando un triángulo frente al edificio. Las puertas se abrieron de golpe. Más hombres que la noche anterior. 10, quizá 11. Uno llevaba un AR-15 colgado del pecho. Otro tenía una escopeta corta apoyada en el hombro. Sus botas pisaban la grava con esa seguridad que tienen los hombres acostumbrados a que nadie les diga que no. El mismo jefe de la noche anterior caminó al frente. Esta vez no sonreía. La puerta de la recepción se abrió de un empujón. El interior estaba casi completamente oscuro. «Viejo», dijo su voz desde la entrada, «vinimos por la respuesta». No hubo respuesta. Uno de los sicarios encendió la linterna de su teléfono. El haz de luz recorrió el mostrador vacío. «No está aquí». Otro se asomó al pasillo. «Las puertas están abiertas». El jefe caminó lentamente hacia el interior del motel. Sus botas resonaban en el suelo de baldosas. Algo no le gustaba. Los hombres se dispersaron por el pasillo revisando las habitaciones. Puertas abiertas, camas vacías, baños sin luz. El motel parecía abandonado. Entonces ocurrió algo pequeño, demasiado pequeño para que alguien lo notara al principio. Un clic. El sonido vino del techo. Uno de los hombres levantó la cabeza. ¿Escucharon eso? Y en ese mismo instante, todas las luces del motel se apagaron por completo. Las linternas de los teléfonos iluminaron el pasillo en ráfagas nerviosas. ¡Qué chingados! Entonces el generador viejo del motel arrancó con un rugido profundo. Pero no encendió todas las luces, solo una bombilla solitaria al final del corredor. La luz amarilla reveló algo que no estaba ahí unos segundos antes. Una silla. Y sentado en ella estaba don Ernesto, tranquilo, las manos apoyadas sobre un bastón de madera. El jefe del grupo entrecerró los ojos. «Viejo, estás jugando con fuego». Don Ernesto lo observó como si estuviera evaluando una pieza defectuosa en un motor. «No». Su voz era tranquila. «Ustedes entraron a una casa que no conocen». Uno de los sicarios levantó su rifle. «¿Crees que esto es una película?» Don Ernesto suspiró suavemente. «No». Entonces levantó ligeramente el bastón y lo golpeó una vez contra el suelo. Un sonido metálico recorrió las paredes del motel. Un segundo después, el estacionamiento explotó en oscuridad. Los motores de las camionetas se apagaron. Las luces exteriores murieron. El jefe giró la cabeza hacia la entrada. «¿Qué hiciste?» Don Ernesto no se levantó de la silla. «Les quité la salida». El silencio en el pasillo se volvió pesado. Uno de los hombres empezó a caminar hacia la recepción. «Lo matamos y nos largamos». Dio 3 pasos. En el cuarto paso, el suelo crujió y entonces escuchó un chasquido eléctrico dentro de la pared. El hombre gritó cuando una descarga brutal recorrió la estructura metálica del marco de la puerta que acababa de tocar. Cayó de rodillas. Los otros levantaron sus armas, al mismo tiempo. Pero el viejo motel ya no era un motel. Era una trampa. Y don Ernesto llevaba 15 años preparándola. Lo que ninguno de esos hombres entendía todavía era que la verdadera pelea ni siquiera había empezado. Porque mientras ellos intentaban descubrir qué estaba pasando dentro del edificio, algo se estaba moviendo lentamente en el estacionamiento oscuro detrás de sus camionetas. Y cuando uno de ellos finalmente salió para revisar, descubriría el primer error que habían cometido al elegir ese lugar. Si quieres entender por qué esa noche terminaría con hombres armados huyendo hacia la carretera sin saber quién los estaba cazando, lo que ocurrió después fue aún peor. El hombre que salió al estacionamiento empujó la puerta con el hombro y levantó el rifle mientras avanzaba con cuidado. La noche estaba completamente oscura. La única luz que quedaba era el reflejo lejano de los camiones que pasaban por la carretera. La grava crujía bajo sus botas. «No veo nada», dijo mirando hacia las camionetas. Pero había algo extraño. Las 3 pickups estaban exactamente donde las habían dejado, solo que ahora las puertas estaban abiertas. «Todas». El hombre frunció el ceño. «Oigan», empezó a decir mientras avanzaba. Entonces escuchó el sonido. Un pequeño silbido, como aire escapando.
Se acercó a la primera camioneta y apuntó la linterna hacia la rueda delantera. La llanta estaba completamente desinflada. Miró la trasera, también. Caminó rápido hacia la segunda camioneta. Lo mismo. Las 6 llantas, vacías. ¡Jefe! Su voz salió tensa. ¡Las camionetas! Dentro del motel, el jefe levantó la cabeza. ¿Qué pasa? ¡Las llantas! El hombre afuera ya estaba rodeando la tercera camioneta. ¡Las pinchó todas! Dentro del pasillo, alguien soltó una maldición. El jefe volvió a mirar a don Ernesto. El viejo seguía sentado, tranquilo, como si estuviera escuchando una conversación aburrida. ¿Crees que eso cambia algo?, dijo el jefe. Don Ernesto inclinó ligeramente la cabeza. No, su voz era baja, pero cambia el tiempo. Uno de los sicarios se acercó más al jefe. Hay que salir y arreglar las ruedas. ¿Con qué?, respondió otro. No traemos gato hidráulico. Podemos disparar la puerta de una habitación y usar algo para levantarla, o robamos un carro de la carretera. El jefe levantó la mano. Cállense. Sus ojos seguían sobre el viejo. Estás tratando de retrasarnos. Don Ernesto lo observó unos segundos. Estoy tratando de que piensen. Un silencio incómodo se instaló en el pasillo. Uno de los hombres volvió a mirar hacia la salida. Esto no tiene sentido. Somos 10. Otro levantó el rifle hacia el viejo. Acabemos con esto. Pero el jefe no disparó. Había algo que no le gustaba. Demasiada calma, demasiado silencio, demasiada preparación para hacer un simple motel. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. Don Ernesto tardó unos segundos en responder. Alguien que aprendió hace mucho tiempo que cuando hombres armados entran a un lugar que no conocen, dejan de ser cazadores. Levantó la mirada y se convierten en ruido. Uno de los sicarios se burló. Viejo loco. Entonces ocurrió otra cosa. Desde el techo del pasillo se escuchó un golpe seco. Todos levantaron las armas al mismo tiempo. ¿Qué fue eso? Silencio. Después, otro golpe. Esta vez más lejos, como si alguien estuviera caminando sobre el techo de lámina del motel. Uno de los hombres miró hacia arriba. ¿Tiene otro piso? No. Otro golpe. Más rápido ahora. Paso, paso, paso. El sonido se movía por encima de ellos. Uno de los sicarios empezó a retroceder. «Jefe, esto no me gusta». El jefe gritó hacia el techo. «¡Baja!». No hubo respuesta, solo viento golpeando la lámina. Y entonces, un disparo. El vidrio de la ventana de recepción explotó hacia adentro. Todos se tiraron al suelo al mismo tiempo. «¡Francotirador!». Los rifles apuntaron hacia la oscuridad exterior. Pero no había nadie. El eco del disparo se perdió en la carretera. Uno de los hombres gritó desde atrás. «¡Dispararon desde atrás!». El jefe miró hacia la puerta. «¿Cuántos hay?». Nadie respondió. Don Ernesto seguía sentado. «Les dije algo ayer». El jefe lo miró con rabia. «¿Qué?». Don Ernesto respiró lentamente. «Que este lugar no está en renta». Uno de los hombres gritó desde afuera. «¡Hay otro vehículo!». El jefe giró la cabeza. «¿Qué vehículo?». «No estaba aquí cuando llegamos». Don Ernesto sonrió apenas. No era una sonrisa de burla. Era algo peor. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente cómo iba a terminar la noche. Ese, dijo tranquilamente, es el momento en que empiezan a entender. El jefe apretó los dientes. ¿Entender qué? Don Ernesto levantó lentamente el bastón. Lo señaló hacia la carretera. Que ustedes no llegaron aquí a tomar un motel. El viento de la madrugada movía el letrero oxidado afuera. En la distancia, otro motor empezó a escucharse. No venía de la carretera principal, venía del camino de tierra que corría detrás del motel. El sonido de otro vehículo acercándose. Uno pesado. El jefe miró hacia la oscuridad exterior mientras sus hombres empezaban a ponerse nerviosos. ¿Quién viene? Don Ernesto apoyó nuevamente el bastón en el suelo. La segunda parte del problema. Porque lo que esos hombres todavía no sabían era que el viejo del motel no llevaba 15 años escondiéndose. Llevaba 15 años esperando que alguien lo encontrara. Y cuando finalmente lo hicieron, ya no estaban peleando contra un viejo. Estaban dentro de una operación que había empezado mucho antes de que ellos bajaran de esas camionetas. El sonido del motor que venía por el camino de tierra no era rápido. No era el tipo de aceleración agresiva que usan los convoyes del cartel cuando llegan a un lugar para imponer miedo. Era un motor pesado, constante, como si el conductor no tuviera ninguna prisa. Dentro del motel, los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos se asomó por la puerta con el rifle levantado.
Las luces del vehículo aparecieron lentamente detrás del edificio. No eran las luces blancas de una pick-up. Eran amarillas, altas, viejas. Un camión. Un tráiler largo que avanzaba lentamente por el camino trasero hasta detenerse detrás del motel. El hombre que estaba fuera gritó: «¡Jefe!». El jefe salió del pasillo y miró hacia el estacionamiento trasero. El camión apagó el motor. La puerta de la cabina se abrió. Un hombre bajó, alto, ancho de hombros, con una chamarra oscura y una gorra baja. No llevaba arma visible, pero caminaba con la seguridad de alguien que no necesitaba mostrarla. «¿Quién chingados es ese?», murmuró uno de los sicarios. Don Ernesto respondió desde el interior del motel: «Un viejo amigo». El jefe volvió a mirarlo. «¿Lo llamaste?». «No». El viejo negó lentamente con la cabeza. Él siempre llega cuando escucha ruido. El hombre del camión caminó hacia la puerta trasera del motel. No parecía sorprendido de ver las camionetas, ni los hombres armados. Se detuvo a unos 10 metros de ellos. «Ernesto», dijo con voz grave. Don Ernesto respondió desde el interior: «Llegaste tarde». El hombre miró a los sicarios. «No me parece». Uno de los jóvenes levantó su rifle. «¿Quién chingados eres?». El hombre no respondió. Solo observó las camionetas con las llantas vacías, las armas, el motel oscuro. Después suspiró. «Otra vez». El jefe dio un paso al frente. «Escucha, esto no es asunto tuyo». El hombre del camión levantó la mirada. Sus ojos eran fríos. «Ahora sí lo es». Uno de los sicarios disparó un tiro de advertencia al suelo. «Lárgate». El eco del disparo se perdió en la carretera. El hombre del camión miró el agujero en la grava. Luego volvió a mirar al tirador. Eso fue un error. Dentro del motel, don Ernesto se puso de pie por primera vez desde que habían llegado. El jefe lo vio. «¿Qué está pasando aquí?». El viejo caminó lentamente hacia la puerta. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo tranquilo. «Lo que está pasando es que ustedes eligieron el lugar equivocado». El jefe señaló al hombre del camión. «¿Es policía?». Don Ernesto negó con la cabeza. «No». «¿Militar?». «Tampoco». El jefe apretó la mandíbula. «Entonces, ¿qué chingados es?». El viejo lo miró fijamente. «Alguien que antes hacía mi trabajo». El silencio volvió a caer sobre el estacionamiento trasero. El hombre del camión abrió lentamente la parte trasera del tráiler. Las puertas metálicas se abrieron con un golpe pesado. Dentro no había mercancía. Había equipo: cajas negras, antenas, un generador portátil. Y dos hombres más bajaron desde el interior. Vestían ropa civil, pero se movían como soldados. Uno llevaba un rifle largo con visor nocturno. El otro cargaba una mochila llena de cables y dispositivos. El jefe del grupo del cartel empezó a entender. Miró al viejo. «Nos tendiste una trampa». Don Ernesto negó otra vez. «¿No?». Miró las camionetas, miró el motel, miró a los hombres armados. «Ustedes entraron solos». El jefe levantó su rifle. «Maten a todos». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el sonido volvió. Esta vez no era un motor. Era algo que descendía desde el cielo. Un zumbido profundo. Los hombres levantaron la cabeza. Un dron negro apareció sobre el motel. Después otro. Y otro. Pequeños, silenciosos, flotando sobre el estacionamiento como insectos metálicos. Uno de los sicarios gritó: «¡Jefe!». El hombre del camión ya estaba caminando a un lado del estacionamiento. «Ernesto», dijo sin mirar atrás. «¿Cuántos?». Don Ernesto observó a los hombres del cartel. Contó rápido. 11. El hombre asintió. «Perfecto». El jefe gritó: «¡Disparen!». Los rifles se levantaron hacia el cielo, pero ya era tarde. Los drones encendieron sus luces rojas al mismo tiempo. Los hombres empezaron a disparar, pero el estacionamiento se convirtió en caos. El sonido de disparos, metal, gritos. Don Ernesto dio un paso atrás hacia la puerta del motel. Observó la escena sin prisa.
El hombre del camión caminó hasta quedar a su lado. «Pensé que te habías retirado», dijo. Don Ernesto miró hacia el cielo lleno de drones. «Eso intenté». El otro hombre cargó su rifle. «¿Y ahora?». Don Ernesto respiró profundamente. La lluvia de la noche anterior había dejado el aire frío. La carretera seguía vacía. «Ahora», dijo el viejo, «terminamos lo que empezaron». Porque lo que esos hombres del cartel todavía no entendían era que el motel nunca había sido solo un motel. Había sido un punto muerto en un mapa que solo 2 hombres recordaban. Un lugar diseñado hace muchos años para atrapar gente peligrosa cuando nadie más lo podía hacer. Y esa noche había vuelto a funcionar. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.